Bueno, damos gracias a Dios por este hermoso tiempo que nos permite una vez más volver a entrar a este curso tan hermoso y tan extenso de estudio de la Carta a los Romanos. Y si bien es cierto, habíamos estado mirando anteriormente ese tema que nos estaba llevando sobre el verso 15, que venía a ser el escudriñar bien el significado del Evangelio. Bueno, ahora vamos a estar estudiando nosotros este hermoso tema del verso 16 en adelante, y sé que tiene mucho Dios para enseñarnos en esta oportunidad. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te doy en el amor de Jesucristo, tu Hijo amado, mi Señor, mi Salvador, y reconocemos que solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor, y solo tú eres digno de toda gloria, de toda honra y todo poder. Te exaltamos, Cristo de gloria, porque tu amor es para siempre y tu verdad resplandece en medio de las tinieblas. Gracias, oh mi Rey, mi Señor. Amén, amén y amén. Si nosotros comenzamos a ver este hermoso tema, leíamos nosotros en el capítulo 1 del libro de Romanos, este pasaje que dice que tiene que ver mucho con lo que en esta ocasión vamos a estar nosotros leyendo, para que todos podamos comprender con mayor claridad el significado tan profundo que tiene este hermoso libro. Así que el verso 16 comienza diciendo esta verdad: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bien, si hay algo que este verso nos va aclarando es que dice, no me avergüenzo del Evangelio. En esta porción, una vez más, podemos preguntar nosotros, ¿qué Evangelio? ¿De qué Evangelio estaba hablando aquí el apóstol Pablo? ¿El buen mensaje? ¿Qué es el buen mensaje? Si no era nada más y nada menos el contenido de la Torá, la palabra de Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la Biblia dice al judío primeramente y también al griego. La pregunta es, ¿por qué al judío primeramente? Si lo vamos a ver más adelante es en Romanos capítulo 2. De hecho, la tribu de Judá es la encargada a gobernar y a transmitir esta palabra junto con la tribu de Leví. Así lo dice en el segundo libro de Timoteo. Y lo vamos a mirar nosotros para poder entender un poquito más profundo este contexto de esta expresión de este verso 16 del libro de Romanos. Porque en 2 Timoteo 3:14, la escritura se muestra de esta forma, diciéndonos, dice, mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste, dice, y te persuadiste sabiendo que quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si tú puedes mirar algo muy importante, una vez más se nos va a tocar en este versículo 14 estas palabras, pero persiste tú en lo que has aprendido, dice la escritura. La pregunta es, ¿en lo qué? Preguntáramos nosotros, dijeron, ¿en lo qué? Si te has sido encargado sabiendo de quién has aprendido, dice el verso 15, y sabes que las sagradas escrituras desde la niñez, las cuales te pueden ser sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sabes? Otra vez nosotros vemos aquí, ¿cuáles son las sagradas escrituras que Timoteo leía desde la niñez? Tú te preguntas algo que necesitas hoy encontrar como respuesta. ¿Cuál es el Evangelio o las santas escrituras que leyó Timoteo desde la niñez? Pues te tengo que decir, era la ley de Dios dada por Moisés. Eso fue las santas escrituras que leyó Timoteo y que ahora nosotros vamos a poder ver de una forma mucho más clara lo que en verdad quiere darnos a conocer en esta hora. Sí, fue la ley de Dios que se le fue dada a Moisés. Eso lo encontramos en el Antiguo Testamento, todo. Porque los niños que tenían que aprender de memoria los libros, que tenían que recitarlos, porque el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, nosotros vamos a encontrar algo muy importante. ¿Cómo es que era la cultura judía en sus días?
¿Y cómo era, cuál era la orden que ellos tenían, los padres, respecto a la forma de educar a sus hijos? Pues permíteme decírtelo, en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, verso 4, Dios le hablaba así, le decía: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Y ahora, ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito de la razón por la cual él comienza a decirles a Israel con toda esa verdad que él había conocido? Pues en el 7 dice: y le repetirás a tus hijos y la hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Está diciendo que la cultura judía tenía esa impartición de enseñarle, instruirle, guiarle a los hijos a través de la palabra de Dios. Desde muy joven ellos estaban siendo formados bajo las sagradas escrituras. Si nosotros preguntáramos cuál es la responsabilidad principal de los padres hoy, bueno, la mayoría diría, bueno, dale educación, dale un estudio profesional, dale una carrera, pero no era la prioridad para el pueblo judío en sus principios. La prioridad era enseñarles la ley de Dios dada por Moisés. Y es aquí donde nosotros vamos a tener que reconocer, porque cuando tú lees Deuteronomio capítulo 6, verso 4, la Biblia dice esta verdad: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y lo primero que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El verso 5 dice: y la amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. El 6 dice: estas palabras que te mando hoy estarán en la tabla de tu corazón, dice la escritura, y les enseñarás o les repetirás a tus hijos y le hablarás estando en tu casa, andando por el camino, al costado, en la cama, levantándote, y aún las atarás como señal en sus manos y estarán como frontales ante sus ojos, y las recibirás y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. ¿Sabes? Esta versión internacional nos enseña a ver un punto mucho más amplio, un punto más completo de lo que en verdad es la forma como los judíos, el pueblo judío tenía como prioridad. Su prioridad, repito, no era solamente darle un estudio, sino que darle primeramente el conocimiento de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Y recuerda algo muy importante: Dios siempre va a esperar que Él sea honrado como lo primero en tu vida. Fue la orden que se le dio a Israel. Israel, amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas, dice la Escritura. Sobre todas las cosas. ¿Qué significa entonces? Significa que ellos tenían un mandato. Ellos primero tenían que conocer la palabra de Dios. Ellos primero tenían que entender las Escrituras y vivirla. Y ellos tenían que ser los primeros a amar a Dios sobre todas las cosas, con todo su mente, y con todo su corazón y con toda su fuerza. Después que ellos amaban a la palabra de Dios como los primeros en su vida, en lo primero en su pensamiento, lo primero en su deseo, ellos les instruían a sus hijos en esa verdad. Lo hacían verbalmente, lo hacían en su casa, en su cama, en el camino, lo hacían ellos enseñando la palabra como una marca, una señal en sus manos, en su frente, los dinteles, en sus puertas. Ellos instruían al niño en todo esas sagradas escrituras. Por eso que cuando nosotros leíamos esta porción de la palabra que leíamos en el verso 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio. La pregunta que yo les hice fue en un inicio: ¿qué evangelio? ¿De qué evangelio está hablando aquí? ¿De qué evangelio les estaba diciendo a ellos? Y si tú comienzas a ver en 2 Timoteo 3:14, había una orden muy clara: persiste tú en lo que has aprendido y que has sido encargado, sabiendo que de quién has aprendido, dice Timoteo. El verso 15 decía: y que sabes las sagradas escrituras desde la niñez, las cuales pueden hacerte sabio para tu salud por la fe en el Señor Jesucristo. La pregunta era: ¿de qué sagradas escrituras estaba hablando? ¿De qué buenas nuevas estaba hablando?
¿De qué estaba hablando Timoteo? ¿Cuál buenas nuevas? Que se le había enseñado desde chiquito. Bueno, ahora mirando nosotros Deuteronomio 6:4, ya entendemos que hablaba de las nuevas de las Sagradas Escrituras, recuerden. Ya estábamos entendiendo que es la ley de la ley de la Torá, la que se le fue dado a Moisés. Esas palabras, esos evangelios de las buenas nuevas, que incluso el libro de Hebreos también nos vuelve a hablar, nos hace ver que estamos nada más y nada menos que hablando de qué, de las escrituras del Antiguo Testamento. Por eso la orden era, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Y es verdad. Si nosotros seguimos leyendo esta porción de 2 de Timoteo 3:14, aquí empieza enseñándonos eso. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Mira esa expresión. Persiste tú en lo que has aprendido, en lo que se te ha sido encargado, dice la palabra, sabiendo de quién has aprendido, dice el verso 15, y que sabes las escrituras desde la niñez, los cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe en el Señor Jesucristo. Si miramos nosotros con mucho cuidado, te vas a dar cuenta de lo que te puede hacer sabio para la salvación. Las Sagradas Escrituras, la ley de los profetas, es decir, si no persistimos en eso, podríamos ser sabios para salvación. Una pregunta que todos nosotros podemos hacernos en esta ocasión, porque conociendo esta verdad no nos podemos perder. Pero pregunto, ¿y si no tenemos las Sagradas Escrituras en el corazón, en nuestra vida, como señal en las ventanas, en los tinteles, en nuestra casa, y como una señal en nuestra mano? Si no la tenemos, que por seguro tengamos que nos podemos perder. Por eso Romanos capítulo 1, el verso 17, dice esta verdad. Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta es una hermosa expresión. Mas el justo por la fe vivirá. Si comenzamos a decir que con fe y termina con fe, ¿verdad? Comienza a decir que comienza con fe y termina con fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Esto es el centro de la carta del apóstol Pablo. Ese es el enfoque principal de esta carta. Porque él quiere hacer énfasis profundamente en esta verdad cuando dice, mas el justo por la fe vivirá. Según este contexto que escribió el apóstol Pablo, nosotros lo podemos ver una vez más en el libro de Habacuc. Habacuc, en el capítulo 2 del libro de Habacuc, nosotros vamos a encontrar también esta expresión que se está recitando aquí el apóstol Pablo, pero que ahora nosotros vamos a tener que tener mucho más cuidado, mucho más entendimiento para poder nosotros tener como referencia esta verdad. Vamos a buscar el libro de Habacuc y lo vamos a buscar para poder nosotros leerlos en esta hora y podamos también encontrar tremenda lección que la escritura nos deja cuando dice esta porción en el 2:4 del libro de Habacuc. Dice la escritura: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esta es la expresión del libro de Habacuc. ¿En qué momento Habacuc escribió esto? Es la pregunta. ¿En qué momento Habacuc escribió esta tremenda verdad? ¿Acaso Dios le dijo a Habacuc que los judíos y Judá que iban a ser llevados al exilio, que iba a venir el imperio babilónico y se los iba a llevar al exilio? Habacuc entendía que debían ser disciplinados definitivamente, pero no entendía cómo Dios iba a usar un ejército y a un líder arrogante y orgulloso como Nabucodonosor, que se estaba exaltando y que él iba a conquistar el mundo. Habacuc acepta que ellos que habían pecado, pero el que usara en una persona como Nabucodonosor para disciplinarlos, eso no lo entendía Habacuc. Dios le decía que el orgullo, que se va a jactar al que no es recto en su corazón, y se va a jactar y se va a llenar de orgullo, pero dice la palabra, pero más el justo por la fe vivirá.
Es decir, que el hombre va a tratar de hacer cosas en sus fuerzas. El hombre va a intentar seguir a Dios a su manera, pero como dice Habacuc, déjalo, mas el justo va a permanecer, el justo va a vivir por su fe. Traduzco, cuando expreso yo esta palabra fe, estoy diciendo por su fidelidad, por su fidelidad. Y si vamos a explicar qué es esto de la fe, tenemos que ser bien específicos. ¿Por qué? Porque esta es una palabra que muchos han manoseado, muchos han distorsionado y han pensado que simplemente es una declaración. No, 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 no. Es más que eso. Vamos a tener que definir uno de los conceptos más importantes de las Escrituras, a la vez que es el concepto más antiguo a la vez. Y tan antiguo que se ha perdido la esencia de su significado. Este es uno de los conceptos claves para entender la carta del apóstol Pablo a los romanos, y es la palabra fe que se utiliza a la ligera y que se ha llevado a decir, no importa que creas, lo que importa es que tengas fe. ¿Ha llegado a escuchar este dicho? Bueno, esas son las expresiones de muchas personas que no tienen idea de lo que están hablando. Cada quien, su fe, cada religión tiene su propia fe, y los budistas su fe, los judíos su fe, los católicos su fe, y cada quien va a salvarse por su fe. ¿Has escuchado esto? Son expresiones muy comunes, ¿verdad? Pero vamos a estudiar qué es esta fe de acuerdo a la Biblia. El término fe, en términos más específicos para entender la palabra fe, es la palabra hebrea que es emuna, que significa fe, es igual a fidelidad en su significado hebreo, que es emuna. De esta palabra se derivan las palabras amén, que es la raíz que proviene de esta palabra. Por eso que cuando nosotros miramos a la Escritura, viene la palabra sure, que viene a decir amén, que viene la palabra seguro, en un sentido abstracto de fidelidad, de verdadero, de así sea. Pero ahora vamos a la definición más antigua de esta palabra. Lo vamos a tener que ver en momentos en que se decía la palabra amén, en aquellos tiempos, para que entendamos el sentido de esta palabra. Segundo Deuteronomio 27:26, la Biblia dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Esto es tremendo. Sí, porque ¿quién dijo esto? Lo dijo Moisés al pueblo de Israel. ¿Qué es ser maldito? Bueno, permíteme decírtelo. Ser separado de Dios. Ser apartado de Dios. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley. ¿Cuál ley? Preguntamos nosotros. Bueno, permíteme decírtelo. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley. Pero ¿para qué tenían que confirmarlo? Para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Aquí, la raíz de esta palabra, emuna, tiene que ser fieles a la palabra de la ley para hacerlas. Así que lo que vamos a encontrar nosotros, el significado de la palabra fe, es fidelidad. Significa obediencia plena, obediencia extrema. Si no soy fiel a la ley de Moisés, ¿qué me va a pasar? Bueno, me vuelvo maldito, pues. Y si nos damos cuenta de qué momento se aplica esta palabra amén, que significa así sea, en cualquier persona que te diga que ya no se aplica la ley de Moisés, que ya ha pasado, eso ya no hay que cumplirlo, ya no hay que guardarlo, que aplicamos y leemos esto, maldita, esto, aunque suena demasiado grueso en toda su expresión, pero de acuerdo al contexto, en esta persona que está bajo maldición, está bastante fuerte el significado de saber su condición en la que se encuentra. Pero en verdad es fuerte el significado. Pero tenemos que ver el significado más correcto de la palabra fe, es el irnos, verdaderamente irnos al palio hebreo, o sea, a la fuente más cercana, en la forma más primitiva del idioma hebreo, y encontramos que en la antigüedad las letras eran dibujos. Y las letras que se expresaban ideas
Es por eso que el hebreo es tan rico cuando lo leemos, porque la escritura en otro idioma nos perdemos y mucho de la esencia del idioma original. Y mucho más si preguntáramos, ¿por qué Dios permitió todo esto? Bueno, lo que vamos a nosotros a ver aquí es que Dios tiene un plan. Y si ahora es necesario que nosotros aprendamos de esta manera, y tenía que difundirse un poco de este mensaje a las naciones, tiene un plan que estudiar a través de la Biblia. Y es como hacer lo que hace un arqueólogo, escarbar, estudiar, escudriñar, investigar, hasta que encuentre el tesoro más grande de la escritura y llegue al punto más básico, fundamental que Dios quiso decir. ¿Qué significa eso? Entonces, que el paleo hebreo antiguo son características. Cada letra te expresa una idea. Y veamos las letras. Por ejemplo, si nosotros miramos la letra Aleph, en el hebreo antiguo aparece la cabeza de un toro, un animal. ¿Qué representa? Recuerden esto. Representan las civilizaciones antiguas. Ellos utilizaban la naturaleza para comunicarse. Y en este sentido, estas son las letras de la palabra emuna. Aleph, Men, Nun, Hay. Esto es la palabra que quiere decir la palabra emuna. Ahora, veamos un poco más, por favor. Veamos porque necesitamos nosotros mirar un poco más profundo. Trata de pensar como un agricultor en Israel en aquella época, en los tiempos de Moisés, donde desprográmate un poco de tu forma de ver y comienza a ver desde otra perspectiva. Y trata de pensar tan sencillo como un niño o como un agricultor en los momentos de Israel y que se dicen que esto es fe. Mira, cuando hablamos de fortaleza, la men es una imagen original. Con esta palabra comienza la palabra que significa agua y la Aleph representa a Dios. Men, agua, su palabra. Nun es una semilla que dice que la escritura es la palabra de Dios. Y si es una semilla que va a dar fruto y que va a producir adoración y exaltación, ¿qué te parece? Ya que te puedes desprogramar de tus filosofías y significar los abstractos, pensemos ahora como un niño. Mira, Aleph, el Padre, su fortaleza. El Men es agua. Me limpia con su palabra. El Nun pone su simiente. La simiente de Dios, su semilla que va a producir en mí. El Wow es exaltación. ¿Qué le parece esta y más sencilla explicación sobre los términos de esto? Y lo que tú vas a encontrar en un símbolo es un hombre, una serpiente, una zigzag y una cabeza de un toro. Que es interpretado esto en el paleo hebreo, está diciendo algo tan importante. Y considero que aquí es donde nosotros tenemos que reconocer que significa expresiones tan claras de lo que es la raíz de la palabra, de estas dos palabras o dos letras, si queremos decir, entre el Men y el Nun. Vemos la división que dice, según el carácter pictográfico, que Men es la figura del agua y el otro líquido también representa la sangre, y Nun es la figura de una semilla representando la continuidad. Ahora, combinado todo eso, la raíz de esta palabra significa la sangre continúa. Cada especie lo que hace es pasarle su sangre a sus descendientes, pasarle su esencia a las siguientes generaciones, y también es la idea de fortalece y que se transmite a través de la sangre. ¡Qué tremenda enseñanza! Ya que haces un clic y entiendes que estas palabras en su contexto fueron escritas, y va a entenderse lo que es tener fe en su sangre, y va a empezar a entender estos conceptos originalmente, que la fe de quién viene, del Padre, y el Padre transmite su esencia a quién, al Hijo. Así es la enseñanza cuando nosotros leemos Deuteronomio 6:4, cuando Dios le dice, oye Israel, Jehová uno es, y les hablarás a tus hijos al levantarte, al acostarte, le pondrás señal en tu puerta, a tu dintel, y poner señal aún atándole en sus manos, aún cuando andare por la calle le hablarás. Pero Hebreos 12:2
también nos enseña a ver mucho el significado de esta palabra. Porque Hebreos 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si comienzas a ver esta palabra, lo primero que vas a llegar a entender es esa expresión. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Qué tremendo. Qué tremendo. O sea, lo que quiere decirnos aquí es que el Padre le transmite su palabra, su esencia al Hijo, y luego el Hijo transmite su sangre a todos los demás hijos. Él es el primogénito y el que transmite las palabras que recibió del Padre y Él a nosotros. Así es como se transmite la fe. Así, de esa forma. ¿En qué medida vamos a nosotros a estar arraigados en la fe? En la medida que estemos arraigados de la misma palabra, de la palabra que Él transmitió en los momentos que nos portamos de esta palabra, podemos decir que nuestra fidelidad a la verdad de la Torá, a la verdad de la ley, que es su palabra, consiste en ¿qué? En confiar en su fidelidad, que es la parte central de la Torá. Cuando hablamos de ser fieles a la Torá, ¿de qué estamos hablando? Bueno, permíteme decirte, y ser bien claro en este aspecto, nada más y nada menos definimos de esta manera más sencilla que la palabra fe, y que generalmente cuando tú y yo escuchamos y obtenemos nuestra salvación por fe, por fidelidad a su palabra, esto puede entenderse como la salvación la obtengo y cómo a través de mi obediencia a los mandamientos de la ley de Dios, cuando no los estoy obedeciendo me voy a perder. En un sentido que eso vendría a ser más bien el fruto, porque mi salvación a quien depende es según a mi observancia. ¿Qué significa eso? Que no depende de él, del Aleph, o de aquel a quien está la fortaleza o la salvación que viene por medio de él. Esto quiere decir que de la manera que está enseñado en la Torá, o sea, cual sea el centro de los 5 libros de Moisés, cuando nosotros escuchamos la ley de Moisés, ¿qué es lo primero que pensamos? Bueno, si nosotros escuchamos la Torá, estamos reconociendo que son los 613 mandamientos que vinieron a ser la ley de Moisés. La Torá es eso. Cuando nosotros leemos estos 5 libros de Moisés, estamos encontrando nosotros esos mandamientos. Mandamientos que pasaba cuando uno no lo quería cumplir. ¿Por qué? Porque su vida al no obedecerles traía maldición, pero en verdad nosotros miramos que estos mandamientos traían un centro de operaciones de la presencia divina en la vida de todos aquellos que vivían en esa verdad. Porque esto regulaba la observancia para todos los mandamientos según el tabernáculo, lo cual la raíz que le da a Moisés, el modelo del tabernáculo, estaba basado en esta verdad. En los momentos que se establece para construir el tabernáculo, tuvo que suceder que Dios mismo tenía que inspirar a Moisés para construir el tabernáculo, y lo tenía que hacer a través de ¿qué? Primero, entender que el pecado del becerro de oro, y que Dios tuvo que instituir algo que para él ya lo tenía desde mucho antes que ellos pecaran, porque Dios ya los había visto. Dios había visto que un día el hombre fallaría. Y las escrituras hablan de que el cordero fue inmolado aún antes que él venga a morir por nosotros. En el Antiguo Testamento Moisés ya lo representaba a través de los corderos, de los animales que entregaban en sacrificio vivo. Eran la imagen misma de lo que Jesús en un día haría. Pero ¿cómo conocieron ellos la importancia del sacrificio? ¿Cómo llegaron a entender ellos la importancia de la sangre de los animales? Bueno, si acá hay algo que tenemos que reconocer, el tabernáculo era un modelo de lo que ya estaba a punto de venir, lo que veríamos nosotros en el Nuevo Testamento. Porque tuvo que suceder, y Moisés fue inspirado en construir el tabernáculo bajo esta verdad, que el pecado del becerro, y que Dios tuvo que instituirlo, ya que tenía desde aún antes de la fundación del mundo preparado la redención para el hombre. La Escritura dice que el cordero fue inmolado, ¿verdad?
¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, en el Gólgota, en los años 33. ¿Cuándo fue ese acontecimiento? Fue hecho aún mucho más antes de la fundación del mundo. O sea, Dios, antes de darnos la Torá, antes de darnos los mandamientos, anticipadamente, ¿qué pensó Dios? En darnos la Torá, antes de darnos los mandamientos, decíamos, antes de los mandamientos, anticipadamente, Dios darnos provisión del perdón. Y es la única manera en que podíamos nosotros tener comunión con Él. ¿Cuál era? A través de la sangre del Cordero. Recuerda eso, el sacrificio desde antes de la fundación del mundo. El centro de la Torá no son todos los mandamientos son las consecuencias, el resultado de la justificación y del perdón y del amor y de la libertad, de que el Padre nos salvó y nos redimió de la Torá, que es la educación. La Torá en sí es el resultado de que has decidido por gratitud entregar tu vida. El centro de los mandamientos es el culto en el templo, las ofrendas y los sacrificios que se llevaban a cabo ahí de manera que mostraban la fidelidad de alguien que había creído en Dios. ¿Y de quién era? Nadie podrá llegar al cielo o decir gracias, Señor, porque fui fiel y cumplí tus mandamientos. Nadie podrá llegar y decir esto. ¿Sabes por qué? Porque Timoteo, capítulo 2 de Timoteo 2:13, dice, si fueres infieles, Él permanece fiel y no se puede negarse a sí mismo. Qué tremendo. ¿Quién es el único fiel? El único fiel, veamos según lo que dice Primera de Juan 2:1, dice, hijitos míos, estas cosas escrito para que no pequéis. ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley de Moisés, así de simple. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos delante del Padre, dice a Jesús, el Cristo, el justo, según lo que dice Primera de Juan 2:2, Él es la propiciación por nuestros pecados. Qué tremenda enseñanza respecto a la fe y la forma como entender la fe bajo sus principios. Recuerda que la propiciación, ¿dónde estaba el propiciatorio? Pues en el arca del pacto. ¿Qué contenía las tablas de la ley? Bueno, la vara de Aarón que reverdeció el maná, encima de ella estaba una especie de charola con la sangre que los sacerdotes derramaban una sola vez al año y se llamaba propiciatorio, o conocido también como satisfactorio. ¿Qué significa esto? Bueno, es la charola encima que tenían dos ángeles que habían de estar mirándose a esa charola, esa charola que cubría. Las tablas que se decía poner en esa charola, la sangre y los querubines debían estar mirando a la sangre que cubría simbólicamente el pecado del pueblo. Si ponemos las tablas del arca y lo ponemos la sangre como el cordero sacrificado, pudiéramos estar en la propia presencia del Padre. Pudiéramos tener acceso a su presencia. Es imposible que pasaba si el sacerdote entraba sin la sangre, caía fulminado en este mismo momento. La sangre es lo que cubre la transgresión de lo que es al pacto, de la manera que por eso se dice que hijitos míos, les escribo para que no pequen, para que no transgredan la ley de Moisés, pero las malas noticias tenemos que decirlas. Y aún, aunque tengamos buenas intenciones, ¿quién quiere transgredir la ley? Si así voluntariamente disfrutara el transgredir, o sea, el pecar, que pues de todo lo que has conocido y aprendido, vamos a ver más adelante, que no queramos que habiendo la ley dentro de nosotros, me lleve cautivo a la ley del pecado y la muerte. Decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué en sí está hablándonos el apóstol Pablo aquí? ¿Y por qué Juan en Primera de Juan 2:1 se marca de una forma mucho más todavía cuando dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo, el justo? ¿Por qué? Porque esto es lo que estamos diciendo. Esto es propiciación por nuestros pecados.
¿cómo es que Juan puede enfocarnos una verdad tan clara? ¿Cómo puede él guiarnos a entender verdaderamente qué es la justicia divina? Porque recuerden que empezamos hablando de eso. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para los que creen. Dice, y el justo por la fe vivirá. Hablábamos de justicia. Porque la justicia divina es la satisfacción del Padre. Él es el que se satisface de la justicia divina porque dice que la ley de la justicia divina, el que peque debe morir. Pero la justicia divina es darle a cada uno lo que le corresponde. Cuanto se refiere a las cosas delante de Dios. Por cuanto es justo, tiene que hacer, ¿qué tiene que hacer con nosotros que hemos pecado? Pues nos tiene que destituir. Pero Jesús es la satisfacción de justicia. Y aquí va a ir cambiando muchas cosas. Porque al morir Jesús y al derramar su sangre, se satisface su justicia de la ira de Dios. Y la ira por su pecado recae el juicio sobre él. Así lo dice la Escritura. Dios se ve en ese propiciatorio y en esa charola, y ya no tu maldad, ya no será transgresión al pacto. El que ve la sangre que permite con la continuidad y aún que permite que como el Padre se siga manifestando, la sangre del Mesías quita la interrupción que había entre tú y el Padre. O sea, Jesús llega a tomar un lugar tan esencial en el proceso de redención del ser humano, que la sangre de Jesús es lo propiciatorio para que todo aquel que en él crea sea salvo. Si no, mira lo que dice Revelaciones 3:14 o el libro de Apocalipsis. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Y aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Ponte a pensar un momento en esta expresión. Cuando dice, ¿quién es este testigo fiel y verdadero? ¿De quién se quiere decir? ¿De quién está hablando en esta hora? ¿De quién se dice? ¿Quién es el amén de Dios? Bueno, Jesucristo, el Yeshua. Porque Él hizo exactamente lo que el Padre le agradó. Él es el que continúa la descendencia. ¿Quedó claro qué es fe ahora? ¿Se da cuenta de que es mucho más sencillo de lo que se creía? Con todas estas definiciones nosotros podemos darnos cuenta de que verdaderamente qué importante es traer ese concepto claro de lo que es la salvación. ¿Y qué quiso decir el apóstol Pablo hablándole a los romanos? Le quiso enseñar algo más importante en la esencia de lo que es la justicia de Dios. Pero no era todo lo que Romanos quiere darnos a entender. Si tú miras este pasaje de Romanos, el verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué dice? La verdad. Lo primero que dice es porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Qué tremenda verdad, iglesia. Ahora tenemos que ver otra respuesta a lo que el apóstol Pablo está diciendo en la carta de los Romanos. Y ahora tenemos que ver que se revela la ira de Dios, dice, ¿desde dónde? De los cielos a la tierra. Pero no se dice que Dios es bueno. No se dice Dios es amor. Cuando escuchamos estas expresiones que el apóstol Pablo está nombrando acá, ¿qué piensa el hombre? ¿Qué piensa? Bueno, tenemos que pensar en esta verdad. Que Dios de antemano pensó en entregar a su Hijo, a ese Cordero, para remisión de pecados. ¿Quién ha sido bueno y quién no ha sido bueno? Pero, ¿cuál ha sido la reacción del hombre ante tremenda bondad divina? Vamos a ver lo que significa la ira de Dios. Va a ser mucho más severa, porque va a ser tan severa la ira de Dios entonces. Si nosotros comenzamos a verla de un contexto mucho más amplio, nos preguntáramos nosotros así, ¿cuán severa será la ira de Dios? ¿Cuán severa será?
El verso 18 marca un punto muy real. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. El 19 dice, porque lo que de Dios se conoce se le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. El verso 20 dice, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y su heredad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. En el Salmos 19, nosotros leemos estas palabras que de repente se nos es familiar, pero tiene tantas cosas que enseñarnos para nosotros aprender a reconocer. Porque el Salmo 19 tiene toda la revelación perfecta de quién es Jehová en su persona. Miren, lo voy a leer. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche y declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, y por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ello. Nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel y que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado. Dulces más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, el que guarda hay grande galardón. ¿Quién puede entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Persevera también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca, a la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Estas son las expresiones de este Salmos. Estas son las expresiones de este Salmo que nos enseñan a poder comprender verdaderamente, donde dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, no hay palabras que tú veas en la noche, ni la lluvia de las estrellas. Es para que te des cuenta de que hay un Dios extraordinario, y aunque no haya palabras, con el solo ver las cosas que nos rodean, la naturaleza, podemos darnos cuenta que conscientemente que existe un creador, y por eso las escrituras lo llaman el invisible de él, y su invisible espíritu. No lo podemos ver, pero es real, es muy real, y de eso tenemos que nosotros reconocer. El Salmo 19 enfoca la forma cómo Dios se manifiesta, la evidencia de su existencia y su forma cómo se revela a través de todas las cosas creadas, dice, se los ha sido manifestado. Qué tremenda palabra. Cada vez, cada momento que nosotros comenzamos a estudiar esta verdad, vamos a quedar tan impregnados de toda esta revelación de cuán grande es Dios. Y Pablo le está diciendo a los romanos, en el verso 20, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Oh, esta es una expresión muy clara, dándoles testificar de la existencia de Dios, su juicio, su ira, y que en verdad Dios se ha dado a conocer desde antes de la fundación del mundo, por todas las cosas que existen a nuestro alrededor. Nosotros no podemos decir, este edificio se hizo solo. No. De repente se empezó a ordenar todo en el concreto. No, tampoco.
La tierra, los ladrillos, la lámpara y todo lo que tú ves y todo empezó a ordenarse de poco a poco a través de los años. Tampoco podemos decirlo eso. Nada se formó solito. Te dirían que estás loco en verdad. Pero como puedes ver y pensar que el universo se creó solito, hasta le podemos dar permisos a los nobles, etcétera, para que ellos crean y digan que solo se formó. Pero sabemos en verdad por las escrituras que la Biblia es tan clara cuando dice que Dios verdaderamente nos ha dejado las señales, la evidencia de su existencia por todas las cosas creadas desde aún antes de la fundación del mundo. Todo lo que existe en este mundo demuestra que Dios es Dios. Qué tremenda palabra. Por eso el 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Oh, qué tremendo. Aquí empieza la decadencia del ser humano. Aquí empieza. Escúchalo bien, léelo bien. La decadencia empieza cuando dejas de darle gracias a Dios. Tus problemas empiezan cuando tú haces a un lado a Dios como lo primero que Dios te mandó, según Deuteronomio 6:4, amar a Jehová tu Dios con toda tu mente y todo tu corazón. Cuando el hombre le da la espalda a Dios, su decadencia comienza a mostrarse. Si dejas de reconocerte que todo lo que Dios te permite disfrutar mientras vivas, y Él es quien te lo ha dado, si tú comienzas a desconocerlo en tus caminos, entonces es el inicio de tu decadencia espiritual. Tu apartamento, tu alejamiento, tu caída de la gracia, si queremos decirlo así. Meditemos en esta verdad y reconozcamos que tenemos testigos. Continuamos mirando este punto que tiene que enseñarnos a poder comprender toda esta grandeza, toda esta maravilla de su amor de Dios y su gracia para con todos los que hemos creído. Ya ahora que entendemos que el fracaso, la ruina del hombre empieza cuando el hombre comienza a desconocer a Dios en sus caminos, cuando el hombre empieza a olvidarse de Dios como uno de los primeros mandatos que se le fue dado según Deuteronomio 6:4, de amar a Dios sobre todas las cosas. Es ahí donde comienzan los problemas del cristiano. Es ahí cuando comienzan los problemas del ser humano. Porque el verso 22 marca la magnitud de la transgresión. Dice, profesando ser sabios. Dice la Escritura, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice la Escritura. ¿Y qué pasó? Cambiaron, dice la Escritura, la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El verso 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia. La Escritura nos enseña esta verdad de sus corazones, de modo de que deshonraron entre sí mismos sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que a su Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Podemos darnos cuenta cuál es el principio del deterioro? Cuando comenzamos a dejar de dar gracias a Dios, y ahora, ¿qué se dice en estos versículos que acabamos de leer? Donde mucho más el círculo científico dice que Dios no existe, que muchos han opinado teoría de la Big Bang o la teoría de la explosión. Otros le dan las gracias a la madre naturaleza, a la madre tierra, a la Pachamama, que le van dando pagos porque ella dice que es la que provee todo. En vez de darle gracias a Dios, le dan gracias a la madre tierra. ¿Por qué? Porque dice que es la que más fértil para darle gracias a esa madre. ¿Ah?
y le estamos dando culto a otras cosas antes que a Dios mismo. ¿Qué implica todas estas acciones de ignorancia? ¿Qué implica esto? La caída de la raza humana, el deterioro de su relación entre Dios y el hombre. ¿Y cómo es que cuando el hombre deja de reconocer a Dios en sus caminos, más agresivo se vuelve de la verdad de Dios? Más ajeno es a la justicia de Dios. Por eso que, ¿cuál es la situación final de esta gente que habiendo conocido a Dios y por causa de vivir una vida de obediencia, de fe, de honra, cuál es su consecuencia final en su vida de ellos? El apóstol Pablo lo dice. En el verso 26 dice, por esto, para empezar nosotros a ser malagradecidos por haber caído a la idolatría, las consecuencias, dice el verso 26, dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por la contranaturaleza. O sea, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es si realmente somos el producto de la evolución y si realmente se nos hace diferentes a un mono, son unos cuantos millones de distancia. Entonces el comportamiento que nosotros tomemos sería como la de lo que hacen los animales, porque solo los animales en su capacidad pueden hacer tantas atrocidades, pero un hombre con capacidad, con sabiduría, con entendimiento no puede caer en esa bajeza de cambiar lo natural contra natura. Y la Biblia lo dice. Cambiaron las cosas buenas por las cosas malas. Cambiaron sus relaciones con sus mujeres por naturaleza contra natura, llegando a semejanza de animales incapaces de razonar y de pensar. Pero el hombre que se ha deteriorado en su forma y su esencia llega hasta ese nivel. Y el apóstol Pablo lo está diciendo, que los entregó a pasiones vergonzosas. Eso es lo que dice. Algo que todos nosotros tenemos que mirar. Tenemos que reconocer el peligro que hay cuando el hombre se aparta de Dios. Cuando el hombre no lo reconoce a Dios. Cuando el hombre no lo exalta como Dios. Conforme pasan los días se va deteriorando. Los valores y los principios van cambiando en ello. Dios hizo al hombre conforme dice la palabra a su imagen y semejanza, y le dijo al hombre, señoréate, domina, controla, ten autoridad, eres más que sobre todas las cosas que los animales existan. Pero ¿qué pasó? El hombre dijo, no, nosotros somos animales y vamos a vivir como animales, vamos a tener relaciones contra natura como los animales. ¿Y dónde quedó la imagen de Dios? ¿Dónde quedó la obediencia? ¿Dónde quedó el camino de fe, de fidelidad, de obediencia a Dios? Todo empieza cuando el hombre le deja, le quita, le roba la gloria a Dios en su forma de vivir. Tenemos que decirlo. Una vida de desobediencia es una vida de camino sin fe. Así de simple. No hay otro término que podemos nosotros separar en este aspecto. Porque el verso 27 vuelve a hablar diciendo, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. ¡Wow! Qué terrible es esto. Si te empiezas a comparar con los animales, no hay ningún absoluto en ello. Si no hemos sido creados por Dios, no como animales, sino a la imagen de Dios. Hay animales que no hacen distinción, todos contra todos. Y Dios les dice de ellos, ¿quieres descender a ese nivel? ¿A ese nivel de vida? ¿Desviarte? Porque vas a recibir
la retribución de tu extravío. ¿Qué es la retribución? Cuando el apóstol Pablo usa el término, ¿qué es la retribución? Lo que está diciendo es, vas a recibir el pago en contra de tu desvío. Esto está hablando muy claramente de la homosexualidad, de las enfermedades de transmisión sexual que se genera cuando cometemos este tipo de acontecimientos que van contra la ley de Dios. Y públicamente esto se conoce como pecado. Pecado de homosexualidad. Esto es penado en otros lugares, en otros países. Pero el pecado más grande y la prisión más grande es que vas a caer en la cárcel de Dios, en la condenación eterna. Y si comienzas a estudiar y a meditar en lo que Dios escribió de verdad en este pasaje, vas a poder ver algo muy importante. Vas a poder ver cómo verdaderamente Dios nunca quiso un lugar que Dios nunca preparó para el ser humano. Lo preparó para los ángeles que se revelaron en el cielo. Pero van a llegar a ese lugar gente que nunca consideró la palabra de Dios como palabra de vida en su vida. O como algo que los lleve hacia ser mejores como hombres. Pero ese lugar está preparado para aquellos que quieran ir contra toda la verdad de Dios. Por eso el apóstol Pablo, viendo la condición y la situación en cómo se encontraba la iglesia, tiene que ser claro y profundo. Porque los problemas que vemos en Romanos están basados en esta falta de definición, la idolatría, el homosexualismo, el pecado deliberado. Y Pablo tiene que establecer los principios aquí. Si no, mira lo que dice el 28. Como ellos no probaron tener a cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El verso 29 dice, y estando atestados de toda injusticia. ¡Qué tremendo! Aquí aniquila que sin ley, como la ley de la jungla, ¿no? Nos va a tener que enseñar algo tan claro y tan profundo. Que la fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad, los llenos de envidia, homicidios, cómo queda el hombre viviendo en esa situación, no es nada más y nada menos que están bien lejos de la presencia de Dios y más cerca a la muerte física y a la muerte espiritual. Eso es la realidad. Están decapitados, separados, apartados. Por eso es que nuestra situación actual, que es a veces vivir en contiendas, viene a ser muchas veces vivir en engaños, en malignidades, pensar siempre que lo peor de otros, pero nunca pensar en nuestros peores pecados. Pero Romanos 30 dice, aborrecedores de Dios. ¿Quiénes llegaron a ser ellos? Son gente que ha aprendido a desafiar a Dios. Gente que no quiere saber de Dios. No quiere que se le hable de Dios. Ellos son injuriosos. Ellos simplemente quieren deleitarse. Ellos quieren ver el dolor ajeno, insensibles a la verdad. Algo que de repente hoy en nuestros tiempos nosotros podemos verlo, ¿verdad? Podemos verlo en nuestro tiempo y entenderlo. Y cada vez nosotros vamos a ver cómo se mueve todas estas cosas en el mundo. La diversión, la lujuria, la vida altiva, la soberbia, el orgullo y los inventores de males que dice la Escritura, donde mucha gente con poder económico, con todo lo que es el poder financiero que tienen, pueden hacer lo que quieren, sin contar a Dios en sus caminos, hacen lo que quieran, cometen los pecados más horrendos, toman las actitudes más horrendas en la vida. No le importa si son necios, desleales, sin afecto natural. No, ellos tienen el dinero y ellos pueden hacer lo que quieran. Pueden abandonar a cuantos hijos se le crucen el camino y seguir viviendo una vida apartada de Dios. Ellos son los tipos de personajes como hoy en día, ¿no? Vemos hombres que forman una familia
Bueno, no le halló bien la mujer, se va o forma otra familia, dejó a la primera familia con hijos y se fue a hacer otra familia. Estos tipos de gente, ¿no? Insensibles, gente soberbia, orgullosa, gente que no se deja guiar, implacables, sin misericordia. Y como la segunda familia no le funcionó, se fue a buscar otra familia más, se hizo otra tercera familia, abandonó sus dos primeros compromisos que tenía con ellos, con hijos, y se fue a vivir con la tercera. ¿Cómo llamaríamos eso hoy en nuestro tiempo? ¿Implacables? ¿Impetuosos? ¿Sin misericordia? Claro, así lo llamaríamos. ¿Inventores de males? Porque se excusan en lo que sea para justificarse a ellos mismos, pero nunca quieren reconocer sus errores. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y aunque no hay mucha diferencia en nuestros tiempos, Pablo estaba lidiando con esa tradición, esa cultura, que hoy en día también lo vemos en nuestro alrededor. ¿Y quiénes son los que a la larga sufren? La familia, los hijos, la mujer. Y eso pasa con hombres y mujeres, ¿eh? Esto no simplemente se trata de hombres, no. Esto lo cometen los dos. Pero Pablo nos está marcando un punto muy real, que él tiene que lidiar con la cultura romana. Porque esto es la realidad de los romanos. Y Pablo tiene que enfrentarlos. Pablo tiene que ser confrontativo contra el pecado, contra la impiedad, la injusticia, la inmoralidad. Si no, mira lo que dice el verso 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo los que lo hacen, sino también los que se complacen con los que lo practican. Oh, mira la situación real. Mira la condición real del ser humano. ¿Qué estamos hablando aquí? ¿Qué es lo que verdaderamente está pasando acá? ¿Por qué el apóstol Pablo está marcando un énfasis tan profundo en esta realidad? Porque ya nada más lo hacen, sino que también se complacen. Ya comenzaron a obtener placer. Se entretienen de estar viendo películas pornográficas y demás sobre todas estas cosas, las características que nosotros hemos visto, de que de verdad te das cuenta de que este ya se volvió un entretenimiento. Esto ya se llenó de todo. Y que hoy por el dinero puedes hacer lo que quieres o hacer lo que sea. Pero ¿cuán lejos estamos de Dios? ¿Cuán lejos? Pueden gastar dinero en lo que sea, pero cuando se tiene que decir, ven, estudia la Biblia, esa gente le dice, no tengo tiempo, tengo que trabajar. Gente que ya no invierte en las cosas buenas de la vida, ya no invierte en el conocimiento de la palabra de Dios. Así está la condición de la gente hoy en día. Porque cada vez que se vuelve menos popular, cada vez que ellos comienzan a vivir una vida tan encerrada en sí mismos, ellos se desconectan de Dios. Caen de su gracia, repito. ¿Por qué? Porque verdaderamente escuché decir a mucha gente que en el mundo tenían más amigos. Ahora que está en Cristo ya no tienen amigos. Claro, pero eran amigos que te llevaban a la perdición. Amigas que te llevaban al pecado. Pero en Cristo tendrás no la misma magnitud, pero tendrás amigos de verdad, sinceros, te llevarán a buscar a Dios, que te llevarán a creer en su palabra. Los verdaderos, los escogidos. Pero los falsos los vamos a encontrar por todos lados. Y aquí hay algo muy claro que nosotros tenemos que entender. Que en verdad es la condición real que el mundo tiene hoy en día. ¿Y qué le dice Dios respecto a eso? ¿Cuál es el veredicto divino ante todas estas situaciones que el hombre está viviendo? De espaldas ante Dios. Si nosotros preguntáramos a esa gente, le diríamos, ¿estás consciente de las cosas que estás haciendo, que estás practicando?
que son cosas dignas de muerte, porque la Biblia dice que estando consciente de que Dios existe y de que Él ha hablado de muchas formas y nos ha dado evidencia de su existencia desde aún antes de la fundación del mundo, y que viene Él a traer un veredicto a las naciones, y que Dios va a comenzar a traer juicio sobre el mundo entero. Y le preguntamos a los hombres y dijéramos, ¿cuál crees tú que será tu veredicto en tu vida? ¿Inocente o culpable? ¿Qué responderían? Bueno, seguro que mucha gente va a decir en su concepto, inocente, porque no hace daño a nadie, porque no le pide a nadie. Pero ante la ley de Dios, reprobados. Ante la ley de Dios, desaprobados, condenados. Si miramos a nuestro alrededor, vamos a encontrar gente muy culpables. ¿Por qué? Porque ignoraron las leyes de Dios y se fueron a cumplir sus propias leyes interiores. Esa ley que decía el apóstol Pablo, hay una ley que se levanta en mis miembros y me lleva cautivo a la ley de mi mente. Claro, el pecado. El pecado que lo llevaba a la ley de su mente cautivo para ir a pecar. Esa ley de pecado de muerte que dijo el apóstol Pablo. Es lo que el mundo ve y vive. ¿Y por qué? Porque no quisieron tomar en cuenta a Dios en su forma de vivir. Estos capítulos que hemos visto nosotros, del capítulo 1 al 23, marcan mucho este énfasis. La condición del ser humano, su forma de vida, su indiferencia, las condiciones y las causas finales del hombre que olvida a Dios. Este primer capítulo cierra toda esta verdad y nos enseña a reconocer que no tendremos excusa delante del trono de Dios. De que el hombre ha sido testificado, se le ha dado la palabra, se le ha dado las buenas nuevas, se le ha escrito las buenas escrituras, se le ha compartido, como decía Timoteo, desde chiquitos, desde pequeños, la ley de Moisés, la Torá, que están anunciados, advertidos, notificados de que Dios es Dios, que Dios existe y que evidencia tenemos de su existencia por todas las cosas creadas, y que un día juzgará al hombre por su pecado, por haber dejado la ley de Dios, la fe, la gracia, por haber vivido de espaldas con Dios. Dios lo juzgará y lo sentenciará a muerte, primero muerte física, después muerte espiritual. Y irán en un lugar donde Dios nunca preparó para el hombre, sino para los ángeles que se hablaron en el cielo, pero irán ahí porque el hombre determinó darle la gloria a animales cuadrúpedos, a hombres antes que su propio creador. ¡Wow! Estamos en ese tiempo. Repito, como en los tiempos que Pablo escribió esta carta de Corinto para los romanos. ¿Y qué tenemos que hacer con toda esta verdad? Pues tenemos que aprender a entender algo muy importante. Y este capítulo 2 del libro de Romanos nos va a aperturar esto. Pero es mi deseo que nosotros reflexionemos sobre esto. No que podamos correr por correr, no. Tenemos que reflexionar sobre esto. El motivo por qué el apóstol Pablo escribió todas estas verdades. ¿Cuál es la situación real que Pablo estaba lidiando con los romanos? Y te vas a dar cuenta que no hay mucha diferencia con nuestros tiempos. Y si hay algo que tiene que decir de Romanos, esta carta del apóstol Pablo a los romanos es la carta que tiene que hablarnos hoy a nuestra vida. Para mirar bien la ley de Dios. Para escuchar las buenas nuevas de salvación. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esto. Y la otra clase estaremos iniciando con el capítulo 2 de Romanos, verso 1. Ahí donde estamos, oremos. Señor Jesús, gracias. Es tu palabra la que es más dulce que la miel. Es tu palabra, Señor, la que permanecerá. Tú dijiste, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará.
Ahora más que nunca, Señor, yo te alabo y te doy gloria y te doy gracias. Gracias porque hasta aquí tu verdad nos ha sostenido, hasta aquí tu justicia ha permanecido para siempre. Te doy gloria y te doy gracias, Señor. A todos los que escuchen este mensaje puedan reflexionar, meditar y reconocer cuán peligroso es vivir conforme a nuestros conceptos y no vivir conforme a tu palabra. Te doy gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y